Bueno, muy bien, seguimos en consideraciones en la otra parte del programa. Está con nosotros Alejandro Litmanovich, que es psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en 1991, con estudios de doctorado en la Universidad de Belgrano. Este año precisamente fue precandidato a concejal por la agrupación Rosarinos Independientes. Es coaching ontológico también. ¿Cómo te va? Gracias, Alejandro, por estar aquí. No, gracias, Marcelo, por la invitación y la confianza. Bueno, por favor. Mucho se habla, o más que nada se menciona el narcisismo, pero no se amplía el concepto. Sí. ¿Cuáles son los orígenes del narcisismo? Bien, el origen, el mito de Narciso es que él era un joven muy atractivo y las doncellas morían por él, pero él las desdeñaba, ¿no es cierto? Y no les daba corte, digamos. Sí. Y a la vez había una ninfa llamada Eco, que de ahí sale el tema del eco, de repetir, y esto después voy a volver sobre el tema, del eco, de repetir lo que los demás decían, la última palabra. Entonces, cuentan que cierta vez Narciso se aparta de un grupo en un bosque y queda solo y empieza a hablar y dice, ven, ven. Y Eco, que estaba ahí escondida en un árbol y como solamente podía repetir, no le podía expresar el amor. Entonces ella dice, ven, ven. Y Narciso, escuchando eso, va directo a su encuentro, lo va a abrazar, él la rechaza y ella cae en una desolación tal que queda en una cueva y muere de amor, digamos, por esta desolación. Némesis, que es la diosa de la venganza. ¿Cuál es la venganza que le propina a Narciso? Que se enamore de él tan perdidamente y de tal manera que muera, con lo cual él va hacia una fuente, se mira a sí mismo, se subyuga tanto y que se tira y muere ahogado y después crece una flor de narciso que es muy linda y hay un detalle que es maloliente. Ajá. Entonces de ahí nace el mito. Luego Freud va a tomar este mito para hablar de narcisismo como una etapa dentro del desarrollo evolutivo donde tendría el narcisismo primario y el secundario. El primario es una etapa evolutiva, las dos son normales, pero si uno se queda fijado en el primario, que es más que nada en el del bebé, por decirlo, el bebé, niño, que lo que hace es recibir de acuerdo a lo que necesita y no está tanto empatizando con los demás, qué necesitan los otros, sino que él pide, demanda lo que necesita. Luego, si una persona no atraviesa ese estadio, puede aparecer un trastorno narcisista de la personalidad, pero si lo atraviesa bien, hay un narcisismo secundario, que citando a otro autor, que se llama Millon, un psicólogo muy importante, él habla de un narcisismo saludable, en el cual uno pueda cuidarse a uno mismo, pero también tener empatía y amor por los demás y compasión. Con lo cual a veces esta cuestión del narcisismo, sos un narcisista. Bueno, momento, a ver, hay un narcisismo que sería saludable, o tenés mucho ego, también hay distintas clases de ego, que si da el tiempo después las voy a explicar. Como Millon decía que la personalidad es un continuo entre la personalidad normal y los trastornos, de ahí es que él dice que hay un narcisismo que sería saludable, que es el que yo contaba antes. Y hay algunos rasgos, por ejemplo, todos tenemos rasgos obsesivos. Qué sé yo, acomodar la ropa de color y otras cuestiones de TOC. Dice, sos TOC. Esos son rasgos que pueden ser normales, pero se transforman en un trastorno cuando ya te demandan mucha energía psíquica, cuando ya no podés estar sin hacer un ritual, en este caso obsesivo, para poder vivir, y ahí ya es un trastorno de la personalidad. Si no, son rasgos normales, ¿no es cierto? ¿Y cómo actúa en sociedad una persona denominada narcisista, ¿no? Bueno, en sociedad una persona denominada narcisista lo que demanda es mucha atención, tiene voracidad de ser confirmado en lo que piensa, su verdad es la verdad, incuestionable, casi te diría que es un fanático.
O sea, no tolera las críticas, inclusive. No tolera las críticas, no ve al otro como un legítimo otro que puede mirar la realidad de una manera diferente, interpretarla diferente, y entonces, ¿qué hace? Lo segrega. Hay un personaje de la mitología griega que también se llama Procusto, y Procusto tenía el lecho de Procusto que era el tamaño de él. Entonces, ¿él qué hacía? Invitaba a la gente a sus banquetes en una casa muy linda, y cuando los emborrachaba y los dormía, los acostaba en el lecho. Si eran más grandes y sobrepasaba su medida, los cortaba. Y si eran más chicos, los estiraba. Esto hace el narcisista. Busca que los demás se adapten a él, a sus necesidades, a su verdad. Y cuando eso no pasa, te segrega, te difama, no registra. Eso es un componente muy importante, como actúa un narcisista patológico, digamos, haciendo esta salvedad del saludable. Porque carece de empatía, no está pensando en qué necesita el otro, en qué puedo yo servir, en qué puedo yo ayudar, qué puedo aprender. Es una persona que va a ser como muy cerrada, muy aferrada rígidamente a sus certezas, porque ya son certezas, con lo cual son los que menos visitan el consultorio. Los que más visitan el consultorio son los enamorados de Narciso, subyugados, y que pasan por situaciones de algún tipo de sometimiento y quieren su libertad, ¿no es cierto? Y yo me imagino que debe ser una persona narcisista que se cree con más derechos que el resto, ¿no? Que los que lo rodean, digamos. Sí. Cree tener más derechos que los demás. Sí, cree tener más derechos que los demás, pone sus derechos por sobre encima del resto. Entonces, por ahí vamos a ver algunas transgresiones, como puede estar pasando en estos momentos políticos, en los cuales ahí uno puede ir observando, ¿no? A ver quién está más del lado de una persona que acepta que hablando de elecciones, ¿no? Que acepta y que se brinda en beneficio del pueblo hacia los que van a venir y muestra información y es un buen perdedor. Y el narcisista patológico no es un buen perdedor. En cambio, el que tiene autoestima, que ahí vamos a hacer una diferencia, porque una persona puede tener confianza, autoestima y no tener el ego elevado. Hay una diferencia entre el ego y la autoestima. En el ego yo me creo superior y a veces inferior, ¿eh? Ajá. Superior o inferior. Entonces eso va a crear una barrera entre nosotros. En cambio, en la autoestima yo voy a decir, esto lo hago bien, me lo reconozco a mí mismo. Ahora, si yo digo lo hago mejor que vos, ahí aparece el ego. El ego, claro. Vos sabés, Alejandro, discúlpame que te corte, pero días pasados leía que los beneficios del narcisista, ¿no? Dice que hay beneficios como, por ejemplo, aquella persona que tiene ese ego es cuando consigue trabajo, por ejemplo, logra convencer a sus futuros empleadores y además conquista rápidamente a las mujeres. O sea, es increíble, o a la inversa, ¿no? O al hombre, o a los hombres. Es increíble cómo se da esto, lo leía y lo apuntaban como uno de los beneficios que sería ese, ¿no? Tener tanto autoestima, un exceso de autoestima, que logra convencer a los demás para lograr lo que quiere, digamos. Sí. Uno puede no tener un trastorno de personalidad narcisista y puede inspirar y desde sus convicciones hacer que otros hagan algo. En este caso estamos hablando más de una psicopatía, ¿viste? Psicopatía de manipulación. Cuando yo te hablo de la cabeza a tu corazón, te quiero manipular. Porque yo con mi cabeza te digo, porque vos, Marcelo, sos tan genio, tan maravilloso, pero te estoy hablando para conseguir algo de vos tocándote el corazón con algún golpe bajo, ¿no es cierto? Entonces ahí te voy a manipular. Cuando te hablo de corazón a corazón y con sinceridad, ahí estoy actuando de mi autoestima, desde mi sinceridad, no creyéndome más ni menos que vos, sino de corazón a corazón, que es la mejor comunicación que uno pueda tener. Y eso es importante diferenciarlo, porque puede haber alguien que inspire a los demás y no por eso
ser un narcisista patológico, digamos, ¿no es cierto? ¿Y este tipo de personas se preocupa excesivamente por el poder, teniendo en cuenta ahora, bueno, que está próximo a las elecciones, que ya pasamos, pero más que nada el acercamiento con el acto electoral? ¿Puede ser alguna diferencia o alguna relación entre el poder político y el narcisismo? ¿Que puede ser que se inmiscuya, digamos, en la persona narcisista o el político narcisista en lo que son varios dirigentes políticos, ¿no? Por supuesto no podemos englobar a todos, ¿no? El político narcisista va a pensar primero en él, en su beneficio personal. ¿Cómo me puedo beneficiar yo? ¿Qué hay para mí? Claro. ¿Qué negocio hay? ¿Qué ventaja saco de estar en determinada posición? El que está más desde el lado del ser, amor, entrega y servicio hacia los demás, se preocupa por eso, por registrar al otro, por ver qué está necesitando, por brindárselo, por escuchar, por aprender. Va a estar más al servicio, vos lo vas a ver más sinceramente abriéndose y aprender y a escuchar de verdad, ¿no? Para decir, lo escucho, bueno, ¿qué me importa? Yo ya me lo saqué de encima. No, lo escucho para aprender. En cambio, el narcisista, no, está más pensando, ¿y a mí qué? Y más en su ego, ¿no? Y lo ves enojado porque los demás lo critican y no le dan la razón, porque como se nutre de las confirmaciones que le vengan y de la adulación. En cambio, el que no es narcisista, el que está más en una situación amorosa de entrega, sabe que puede ganar o puede perder una elección, y es un evento más en la vida. Y de las dos maneras lo va a afrontar de una manera feliz, porque de eso se trata. El narcisista cuando pierde no se la aguanta. Claro. Es el llamado mal perdedor. Claro. Es el que no se aguanta perder. Y que encima echa la culpa a los demás. Claro. Y no se puede mirar adentro para decir, a ver, en qué pude haber contribuido, en qué me equivoqué, cómo reflexiono para aprender para una próxima vez. Porque esas son las personas que vos la vas viendo con autoestima, con confianza, y con la confianza sabiendo que te equivocás, pero que después te podés observar para autocorregirte, para superarte. El narcisista es raro que le pase esto. El narcisista siempre tiene razón, mi verdad es la verdad, lo que yo digo está bien, y si lo que vos decís es contrario a lo que digo yo, te va a denigrar. Claro, así. Claro. ¿Y cuánto tuvo que ver en la persona, en el desarrollo de distintas etapas de su vida, en lo que es la niñez y la adolescencia? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tuvo que ver esto la persona cuando llega a una edad adulta y es narcisista? Y tiene muchísimo que ver. Tanto la infancia, los primeros años, la adolescencia también. Tiene que ver si ha sido muy venerada la persona, excesivamente elogiada por cosas imaginarias y dones que no tiene, entonces se la va a creer. Y a la vez también si ha sido rechazada, puede necesitar después también esas confirmaciones. Y ahí se va configurando por distintos caminos un mismo resultado de personalidad narcisista, con distintas maneras de vivir su vida, pero sí que tiene que ver claramente cómo te criaste, cómo te criaron en la infancia, adolescencia. Y la buena noticia desde las neurociencias es que podemos modificar esto. Si queremos podemos modificar por la neuroplasticidad, que significa que podemos cambiar aún a edades avanzadas. Así que claro, es una buena noticia. Alejandro, yo te escucho, pienso, ¿cómo explicarle, cómo hacerle entender a una persona que es narcisista que se haga ver con un profesional? Es complejo, o sea, ¿cómo haces a entenderle a esa persona que cree superior a todos, que tiene que consultar a un profesional de la psicología, por ejemplo, o a un psiquiatra, ¿no? Mira, con el corazón. Es como cuando vos le marcás errores al otro. Si lo haces desde tu ego, se los vas a marcar porque algo te molesta a vos. Si se lo haces a cualquier persona, un narcisista o otro no, pero en este caso un narcisista. Si lo haces de corazón a corazón y le mostrás a la persona los beneficios que va a tener si se equivoca menos y si comete menos determinados errores, porque lo perjudica a él, probablemente lo enganches más. Claro. Teniendo en cuenta que es difícil, porque claro, no, yo en eso no creo,
Yo en la espiritualidad tampoco creo, entonces esas son sectas y la psicología también son sectarios. ¿Y qué me puede decir a mí un psicólogo? ¿Qué me va a venir a enseñar? Es difícil, es una empresa difícil, no imposible, porque el coach y el psicólogo siempre ven posibilidad en la otra persona. Entonces, de corazón a corazón uno puede invitar, puede mostrar el camino. Después ya es decirle, fíjate, esto es lo mejor que tengo para decirte, toma tu decisión. Y leía también que no necesita, una persona que no necesita el cariño de los demás, ¿no? Cree que no necesita el acercamiento, el afecto. Por ahí leía eso, ¿no? Es increíble llegar a ese extremo en donde no te importe, ¿no? El cariño de una persona que está muy cercana a vos, por ejemplo. ¿Te importa que esté enamorada de vos? Si sos narcisista patológico, te va a importar que esté enamorada y te va a importar que te dé la razón y te va a importar, lo que no te va a importar es lo que le pasa a esa persona. Claro. Eso es lo que no te va a importar. Claro. El narcisista patológico no va a registrar lo que le está pasando a la otra persona, su necesidad. Claro. Te va a pedir algo y más que un pedido va a ser una exigencia. Jamás va a decir, capaz que no quiere hacer algo porque necesita descansar o tiene otra necesidad. No, él o ella van a estar pensando en lo que necesitan y si le dicen que no, agárrate. Es de una arrogancia absoluta, ¿no? Y sí, es de una arrogancia fuerte. Bueno. Sí, sí. Bueno, Alejandro, lamentablemente se nos terminó el tiempo. La verdad que es un gusto que estés acá, que hayas compartido este programa, realmente muy explícito lo tuyo, realmente desde tu profesionalidad. Así que te vamos a convocar en otro momento también para hablar de otros temas. Así, bueno, te aprovechan también los televidentes, ¿no? Bueno, la verdad que un honor y un placer estar acá. Bueno, muy amable, muchas gracias. Se llama Alejandro Litmanovich, es psicólogo, estuvo aquí en Consideraciones. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con el cierre del programa. Estudio Jurídico, doctoras María Mercedes Araujo y María Eugenia Seguinolaza. Accidentes y enfermedades del trabajo, reclamos laborales, derecho previsional, sucesiones. Maipú 575, planta baja, oficinas 6 y 7, Rosario. Teléfono 449-6859. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. Kinesis. Kinesiología Integral. Nadaluti Romina. Matrícula 1169-2, 0341-153-371-723, Caferata 850, Rosario. Bueno, muy bien, estamos ya sobre el cierre del programa. No nos tenemos que ir sin antes agradecer la presencia acá también, bueno, en los estudios de Cintia Gómez Cerrudo, que es periodista. Ella está detrás de cámara, colabora también con nosotros, así que el agradecimiento también para ella, como también para todas las personas que trabajan atrás de cámara, en técnica, que también nos ayudan y nos dan una gran mano para poder llevar a cabo este programa. Nosotros nos vamos. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, la próxima semana. Consideraciones aquí. Recordamos, canal 14 análogo, canal 18 digital, como siempre, a través de la señal de Cablevisión. Han sido muy amables.